Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque. Como saben, un evento de TLC Magazine México. Me encanta verlos otra vez una semana más después de estos casi 19 meses conectándonos, viéndonos, aprendiendo, compartiendo conocimientos y experiencias. Y sobre todo, la verdad es que para nosotros ha sido todo, la verdad, un honor conocer a muchos panelistas, muchos ponentes que están aquí con nosotros en estos 18 meses que nos enseñan, comparten su experiencia y su conocimiento. Y pues el día de hoy no es una excepción, al contrario, para mí es un orgullo que una mujer con una gran trayectoria nos acompañe el día de hoy. Bienvenida Lindsay Garnica, bienvenida a hacer un trueque con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Al contrario, para mí es el gusto y es un honor estar aquí con ustedes. Y bueno, también ahorita antes de que empezáramos ahorita a hablar, vieron algunos, digamos, algunos videos. Esto es para invitarlos a que sigan estudiando. Tenemos un diplomado en línea de comercio exterior y aduanas y también tenemos la maestría en el área fiscal y derecho fiscal y administrativo y derecho en comercio exterior. Así que los invito a seguirse preparando aquí en el CUEC, Baja California o en cualquier lugar. Yo creo que es importante seguir estudiando. Dicen que el que no estudia, ¿no? Se oxida, o cómo va el dicho, Enrique. Algo así, ¿no? Más o menos. El que no lee. Bueno, de esas frases me sé muchas, pero no se pueden decir aquí al aire. Pero bueno, con mucho gusto el día de hoy vamos a tener el tema de seguro marítimo. Yo creo que ahorita nos va a platicar la maestra Lindsay Garnica acerca de qué es el seguro jurídico marítimo y sobre todo que nos va a platicar con toda su experiencia. Y para decirles cuál es su experiencia, me gustaría, Lindsay, antes de darte la palabra, platicarte un poquito tu semblanza. Bueno, la maestra Lindsay Garnica es abogada maritimista, licenciada en Derecho por la Universidad de Anáhuac, MBA por Incarte World University, maestra en Derecho Marítimo por la Universidad de Oslo, con especialidad en contratos ingleses, seguro marítimo, offshore, y actualmente es estudiante del doctorado en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos CUEG. Formación en comportamiento humano, incluyendo estudios en resiliencia comunitaria ante el desastre por la Universidad de Ben Gurion en Israel, así como diversos diplomados en derechos humanos, criminología, psicología criminal, psicotraumatología, primeros auxilios psicológicos, psicología transpersonal, psicopedagogía, así como psicotrauma e intervención en crisis y catástrofes. Estudios de educación continua en química por la UNAM, estudios en antropología y ciencias forenses, certificada como experta privada en criminalística por la AICF, incluyendo incendios y explosivos, balística, toxicología y mecánica de lesiones. Reconocida por Amprogeri por una de las mujeres más influyentes en gestión integral de riesgos y resiliencia 2021. Certificaciones en resiliencia ante la crisis de emergencias críticas para primeros y respondientes CERT por la US Chaplain Association con respaldo de FEMA y Homeland Security de los Estados Unidos de Norteamérica. Conferencista y capacitadora y consultora en materia de seguros y grandes riesgos y resiliencia comunitaria. Más de 13 años en derecho marítimo, siniestros, daños y seguros, especializándose en grandes riesgos, derecho de daños y responsabilidad civil en México, Estados Unidos, Noruega y diversos países de Latinoamérica. Ha participado en el manejo de grandes riesgos en diversas áreas, incluyendo temas legales, contractuales, control de crisis, ajustes y control de reclamos. Bueno, entre ellos desastres de accidentes aéreos, navales, daños de equipo offshore, explosiones, etcétera. Así que viendo todo lo que tienes, este panorama de riesgos, yo creo que nos puedes dar, sobre todo a las empresas que nos acompañan y que se conecten para que entiendan cuáles son los riesgos que deben de contemplar en estos seguros marítimos. Así que, Lindsay, para nosotros es un placer que nos acompañes. Nuestra dinámica es muy informal. Estamos entre amigos, aquí están los panelistas que son nuestros amigos, y platicar unos 45 minutos y después unas preguntas y respuestas. Estamos abiertos a que nos pregunten y nosotros te lo haremos saber. Bienvenida a hacer un trueque. Así es, muchísimas gracias. Y pues justamente les cuento que la semana pasada estuve en un congreso organizado por Panamá y este era uno de los temas que platicábamos y discutíamos mucho. Desafortunadamente, pareciera que sobre todo en Latinoamérica tenemos como una especie de rechazo a entender que los seguros, los riesgos y los accidentes son parte de la logística y son pilares fundamentales para todo lo que tiene que ver con el comercio exterior y bueno, el interior por supuesto también, ¿no? Creo que el tema del Ever Given ayudó a visualizar y visibilizar un poquito que cualquier tema de disrupción que tengas
en este caso fue un siniestro bastante grande, pero a veces algo tan pequeñito puede llegar a colapsar toda tu empresa, sobre todo si estás trabajando just in time, bueno, te puede llegar a incluso llegar a la bancarrota, ¿no? Y pues parte de lo que yo quiero hacer es que se lleven una idea muy general, obviamente, bueno, en una hora es imposible hacer una tesis del tema, pero que sí se lleven una idea muy general de cómo funcionan los seguros, de qué necesitan comprender cuando están trabajando en temas de logística, de comercio, y algo que pues que a mí me gusta mucho, por ejemplo, en las universidades de Panamá, que como saben, ellos tienen una tradición marítima muy fuerte. Para todos los estudiantes de logística, a partir del segundo año de la universidad, es indispensable que entiendan todos los seguros que pueden ofrecer a sus clientes. Entonces, a lo mejor y ellos no van a ser los corredores que lo hagan, no van a ser las aseguradoras que los coloquen, pero tienen que tener la capacidad de decirle al cliente, ya sabes qué, a esta mercancía yo te recomiendo que le pongas esto, que le coloques esto, que busques este seguro. Y creo que eso es algo muy interesante porque la mayoría de los países, y incluyo realmente hasta países considerados como de primer mundo, no lo hacen. Se deja esta parte como para un tercer ramo y muchas veces el mismo comprador, el mismo dueño de la mercancía ni siquiera sabe que existe esta posibilidad. Y pues bueno, les voy a compartir una pequeña presentación para poder llevar un poquito más esto. Creo que todavía no me aparece mi... Permítanme un segundito porque si me aparece la pantalla de ustedes, pero no me aparece la mía para compartirla. A ver, no sé si ya lo ves. Isa, ¿me ayudas? Hola, Sí, es que creo que se quedó volando con a ver, estos pequeños detalles tecnológicos que a veces ocurren. Nosotros decimos que nos aparece de repente un nanito del internet que nos hace travesuras, así que estamos acostumbrados aquí en Hagamos un Trueque. También hace su trueque el enanito de internet. No, definitivamente, creo que son de las cosas hasta divertidas que nos ha dejado esta migración digital, ¿no? Que de repente ya tenemos, hace más memorables hasta las conferencias. Por lo menos te relajas, ¿no? Ya sabemos que Sí, puede pasar. sí, que ya es parte de, Oye, también Ah, disfrute los riesgos. es parte de los riesgos y bueno, al menos aquí afortunadamente no es algo mayor, pero bueno, luego sí llegamos a tener temas digitales que pueden causar hasta crisis muy fuertes, ¿no? Y por ejemplo, para eso también existen temas de seguros especializados para ese tipo de situaciones. A ver, déjame ver si reiniciando la presentación ya me aparece. No, ahora no quiere aparecer, ¿eh? ¿tiene minimizado su PowerPoint? Sí, ya lo acabas, hasta lo cerré para ver si aparecía y no quiere aparecer. Anda perdido. ¿Lo tiene en pantalla completa el PowerPoint? No, ahorita lo acabo de cerrar para ver si me aparecía. Lo voy a regresar a pantalla a ver si con eso ya lo logro. Y ahora anda un Oye, y poquito. también es muy interesante, bueno, mientras estás intentando abrirlo, Y por ejemplo, el tema de la pandemia, muy pocas empresas realmente lo tenían contemplado, ¿no? Yo me acuerdo que hace, no les voy a decir de, bueno, casi 20 años que estaba trabajando en la industria farmacéutica, sí que tenían contemplado, a lo mejor no como tal una pandemia del COVID, pero sí una gripe aviar, y entonces tenían que elegir quiénes iban a ser los directivos que tenían que, digamos, que cuidar y, ¿no? Salvaguardar para que pudiera tener una continuidad del negocio. Así que yo creo que pocas empresas realmente tenían considerado es qué pasaría en un caso de una pandemia, porque, por ejemplo, nosotros como pymes, pues no lo teníamos considerado y también ha sido catastrófico para muchas empresas. completamente, definitivamente ha sido uno de los temas más relevantes que hemos tenido. Yo una de las cosas que siempre he dicho es, la realidad es que no hay ninguna empresa, absolutamente ninguna empresa que verdaderamente esté preparada a todo riesgo. O sea, eso de te estoy entrenando a todo riesgo es la mentira más grande que muchos gerentes de riesgos pueden a veces manejar o hasta consultores, ¿no? Por el simple hecho que es imposible. Es tan imposible que, vaya, o sea, si yo quisiera realmente prepararme para todo riesgo, ni siquiera sé cuál es todo riesgo en un escenario real, ¿no? O sea, tenemos cosas
que no podemos hacerlo ni siquiera por el simple tema de que no nos alcanza el tiempo y no nos alcanza el dinero. Y no es tanto que sea negligencia a veces de las personas de administración de riesgos. Es que simplemente si yo como administrador de riesgo llego y le digo a mis clientes que van a estrellarse 2 aviones en las torres más importantes de comercio, lo más probable es que si se los hubiera dicho por ahí del 1995, bueno, hasta me hubieran corrido, ¿no? Y me dicen, ¿por qué nos estás haciendo perder el tiempo? Hoy sabemos que es una realidad, pero desafortunadamente tenemos esta tendencia a no saber, pues, cómo, no preveemos ciertas cosas, ¿no? Y lo mismo con esta pandemia. Seguramente muchas personas, si les hubieran dicho que iba a venir una pandemia, que iba a cerrar todo el mundo, hubieran dicho, no, 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 o sea, eso no va a pasar y nada más voy a perder dinero, tiempo, esfuerzo en capacitaciones y no me va a servir de nada, ¿no? Pues, no sé por qué, creo que todavía sigo. Ustedes no pueden ver mi pantalla, ¿verdad? ¿Ya la ven? Sí, ya se ve. Ay, Nada más perfecto, qué hay que, bien. nada más si la puede poner Sí, en modo en presentación. presentación. No, Ajá, perfecto, pues ya, lo que me importaba listo. es que ya pudieran Listo. verme. Sí, ya la vemos. Vamos a trabajar con seguro marítimo, pero también les voy a dar un poquito de temas de accidentes de la navegación, porque pues creo que van junto con pegado, ¿no? Y muchas veces nos quedamos nada más en entender coberturas, pero no entendemos qué pasa o qué podemos hacer si se llega a presentar. El seguro marítimo y el tema de derecho marítimo, como algunos de ustedes ya están familiarizados, y creo que también entre otras personas, el maestro Rubén Ascar les ha platicado mucho del tema, tiene unas complejidades muy particulares por la misma situación y tendencia global del mismo. Importante entender que, bueno, tenemos ya contratos muy establecidos, como los de fletamento, también conocidos como charter parties, y tendríamos el de casco de desnudo, que prácticamente yo te presto el barco o te doy el barco y tú decides qué haces con él. Tenemos el de por tiempo, que es a lo mejor y de enero de 2020 a enero de 2021, por viaje, donde yo diría, bueno, va a salir de el puerto de Manzanillo al puerto tal, y ahí se acaba mi contrato. Y tenemos el de por viajes consecutivos, que sería algo parecido al de por viaje, pero bueno, tocaríamos distintos puntos. Estos son los más comunes, normalmente son ciertos como machotes, que es una realidad que en México se van tomando y se hacen como Frankenstein. Entonces, no necesariamente van a ser idénticos a los modelos. Y ahí yo les recomiendo mucho que si dice que tienen un contrato de fletamento estándar, verifiquen que verdaderamente es un contrato de fletamento estándar, porque constantemente resulta que pues no corresponden. Y esto puede ser muy relevante si llegamos a tener un incidente o un accidente, porque a lo mejor y la aseguradora está asegurando, contemplando que ustedes están rentando con a lo mejor con un intertanco, y pues resulta que sí, tu contrato dice que es intertanco, pero cuando empiezas a leerlo, pues a lo mejor y la mitad es intertanco y la otra mitad es otra cosa que metieron ahí porque les gustó o porque era compatible con el modelo de negocio, porque eso también es una realidad. México tiene modelos de negocios muy sui generis que no necesariamente son ideales o exactamente iguales que los del resto del mundo. Cuando hablamos del tema del transporte de mercancías, sobre todo en el tema de la carga, pues vamos a tener el tema de el BL, el Sea Waybill o la carta aporte. Son un poco diferentes, pero van a ser como nuestra prueba de que tenemos la carga en esta embarcación. Y otros que no son menos relevantes, pero a lo mejor y no son tan interesantes para esta área. Tenemos el de pasajeros y equipajes, por ejemplo, los cruceros, tenemos todas las de pesca recreativa, tenemos los de salvamento. En el tema de salvamento también es sumamente interesante porque ahí, digamos que aplica más si tú no salvas nada, no te pago nada. Entonces, son figuras muy interesantes que normalmente no tan fácilmente las podríamos operar en tierra. Tenemos los de oil and gas, que serían todos los de operaciones costa afuera. Aquí en México, bueno, tenemos también mucho de este. Y tenemos un tema muy interesante en México porque pese a que tenemos muchísima operación de costa afuera, hay muy pocas embarcaciones que realmente pueden prestar servicios en México por el tipo de profundidad que tenemos en nuestros mares. Esto aplica, por supuesto, también al tema de carga. No todas las embarcaciones de carga, los contenedores, no todas las embarcaciones de contenedores pueden entrar a México. Y eso, por supuesto, cuando tenemos situaciones como las actuales en las que tenemos
problemas logísticos por falta de contenedores y demás, también complica las cosas porque no podemos traer cualquier embarcación a México. Y alrededor del 20% de todo el tonaje internacional es el que puede entrar a nuestro país. Y bueno, tenemos también los sísmicos o los de investigación. En el caso de México, casi todos los sísmicos e investigación pertenecen a la Secretaría de Marina, pero si alguien por algún interés personal quiere ir a rentárselos, a fletárselos, puede hacerlo. Otras particularidades muy interesantes del tema de derecho marítimo es, bueno, que tienen que tener un registro y tienen que tener una propiedad. Aquí se puede empezar a volver complicado, porque desafortunadamente, aunque todas las embarcaciones tienen que tener un dueño, cuando nosotros tenemos un accidente, poder localizar a este dueño, aunque esté en el registro, es casi imposible. ¿Y qué pasa cuando tenemos siniestros grandes o graves, como lo que pasó en Beirut hace unos meses? Hasta la fecha nadie sabe quién es el dueño real. Tenemos muchos dueños registrados, pero como tienen una bandera de conveniencia, es decir, se fueron a registrar su embarcación a un país que les da prestaciones, nadie sabe realmente quién es el dueño, entonces no hay con quién ir verdadera o efectivamente a cobrarle. Hemos escuchado las noticias que dicen es que le pertenecía a un ruso, es que le pertenecía a no sé quién, pero al final del día no hay verdaderas responsabilidades en este sentido. Y hablamos de una catástrofe marítima que causó daños en la mitad de la ciudad prácticamente. Otra de los temas que conflictúa o complica las cosas es que cada nación soberana tiene autoridad para regular embarcaciones que ondean su bandera. Aquí volvemos al tema de las banderas de conveniencia. Yo puedo decidir que me conviene irme a registrar a Panamá o que me conviene irme a registrar a lo mejor a Malta o a países que ni siquiera tienen más salida al mar. Pocos países como Noruega sí te dicen que si tú eres un ciudadano noruego y estás fletando una embarcación, estás comprando una embarcación, puedes irte a una bandera de conveniencia, pero tienes que hacer un registro doble con ellos también y tienes que cumplir ciertos requisitos, sobre todo en cuanto a temas de seguridad, temas ecológicos y temas laborales. ¿Por qué? Porque el tema de las banderas de conveniencia, desafortunadamente, también suele tener unas condiciones laborales no tan buenas para las tripulaciones. Por supuesto, los países con tradición marítima contra los que no. Hablábamos hace un rato, en Panamá es prácticamente obligatorio que todos los alumnos de logística sepan de seguro marítimo. Esto prácticamente no aplica en ninguno de los demás países de Latinoamérica porque nos falta mucha tradición marítima. A mí me da muchísimo gusto ver que ya vamos para allá. Lo he platicado mucho igual con el maestro Ascar. Hace unos 10 años habríamos 25 abogados mexicanos con cédula registrada en Derecho Marítimo. Hoy ya somos muchísimos más de 100 y eso me da muchísimo gusto porque quiere decir que estamos empezando a tomar más en serio el tema marítimo. Y bueno, los intentos de homologación a nivel mundial, estos corren a cargo del IMO. Digo intentos porque aunque en la teoría se supone que más o menos aplicamos las reglas iguales, esto desafortunadamente no es cierto y siempre vamos a tener que estar volteando a ver las legislaciones locales para ver cómo van. Se sigue tratando de hacer homologaciones para que si yo tengo, se me cae la carga aquí en México, se me cae la carga en Panamá o se cae en Noruega, yo pueda tener más o menos una recuperación similar. Desafortunadamente esto todavía no está funcionando, pero vamos para allá. Y otro tema, pareciera que no, pero los tiempos cambian, pero los riesgos siguen siendo lo mismo, solo que ahora son más grandes. Seguimos teniendo temas como piratería en la zona de Campeche, que es algo que pareciera ser imposible, ¿no? Queremos que los piratas se quedaron en el tema de los piratas del Caribe, por ahí de 1800, 1900, pero cada vez tenemos más piratería en toda la zona de Campeche, se están empezando a mudar ya hacia la parte de Veracruz. En lo general, todavía están atacando más embarcaciones de exploración petrolera, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en África, que se van más contra los de contenedores, pero pues desafortunadamente este es como de estos temas que tristemente son como las cucarachas, ¿no? Sabemos que empiezan a crecer y cuando te das cuenta, en cualquier momento pueden empezar a atacar también embarcaciones de contenedores. Esperemos que eso no pase. La Secretaría de Marina está haciendo grandes esfuerzos para evitarlo, porque por supuesto esto también impacta al seguro. Las aseguradoras, es casi imposible que consigas un seguro cuando estás teniendo embarcaciones
que van a estar en países que ya se conocen, que son de conflicto alto, sobre todo en temas de piratería o de guerra. Temas importantes que tenemos que aplicar de nuestra legislación nacional: el tema de derecho de daños. Anteriormente se hablaba de tema de derecho moral, de responsabilidad civil. Ahora estamos migrando al modelo de derecho de daños, que está tratando también de homologarse a la cultura internacional en cuanto a el resarcimiento. Y de las cosas más interesantes aquí es que ya también se reconoce el derecho a resarcimiento como un derecho humano. Es decir, ya el tema hasta de las limitaciones de responsabilidad se empieza a complicar, porque anteriormente a lo mejor, y si a mí una embarcación me causaba un daño y yo llegaba a perder la vida, bueno, a lo mejor y me iban a pagar alrededor de 150,000 pesos. Ahora ya está como volando esta parte de hasta dónde es. En carga, yo no he visto hasta la fecha que nadie aplique esto o invoque esto, pero ya se puede hacer. Entonces, pues sería interesante ver qué va a pasar en los próximos años. El tema del seguro, en sus antecedentes, el seguro marítimo, estamos hablando del antecedente de todas las ramas de seguros. Primero fue el marítimo y posteriormente tuvimos una modificación al de incendios, y de ahí se migró a lo que ya tenemos ahora, ¿no? Que bueno, hasta ahora yo puedo asegurar hasta mi mascota y pues está maravilloso que cada vez tenemos más coberturas. Si nosotros preguntamos los antecedentes históricos del seguro marítimo, es un poquito complicado porque podríamos hablar de 3 líneas. La oficial, digamos, sería en Italia, con los mercaderes, ya como es el estilo de mercader de Venecia, donde se necesitaba cubrir riesgos porque era demasiado costoso. Y las aventuras marítimas ya los mercaderes ya ni siquiera querían seguir trasladando sus mercancías porque ya no les convenía. Entonces, ¿qué es lo que hace? Empiezan a juntarse varias personas, varios mercaderes, y empiezan a hacer una especie de mutualista para cubrir este tipo de riesgos. Y también, tanto los italianos como después Inglaterra, lo que hacían era de, bueno, si tu embarcación se pierde, entonces todas tus deudas quedan eliminadas. Pero más atrás de esto, tenemos el antecedente del Código de Hammurabi y de las leyes de Manú. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque quiere decir que es tan importante el comercio marítimo que si nos vamos a 1750 antes de Cristo, ya encontramos tablas en las que tenemos seguro marítimo, tenemos condiciones y sobre todo lo que tiene que ver con carga, tanto para aguas interiores como para aguas exteriores. ¿Por qué? Porque al final del día, el ser humano, una de las grandes necesidades que ha tenido es la del comercio. Y bueno, esto, ¿por qué nos es relevante hoy en día? Porque ha generado que las condiciones del derecho marítimo, del seguro marítimo, no sean exactamente como el derecho que conocemos en México, que su base principal es el derecho romano. Aquí nosotros estamos hablando de una base internacional y que además tiene muchísima influencia del derecho inglés, porque están haciendo de las costumbres del mar, reusos y costumbres de los navegantes, que no necesariamente son iguales que las de tierra, porque al final del día están en situaciones muy diferentes. Y bueno, también tenemos situaciones en las que algunas cosas que son aplicables en tierra, por ejemplo, el seguro de responsabilidad civil. Aquí en la tierra tenemos algo que se llama responsabilidad civil cruzada, que básicamente sería, bueno, yo tengo un edificio completo asegurado y mi vecino, vámonos a ir, últimamente han habido muchos temas de explosiones de gas desafortunados, pero resulta que todo el edificio estaba asegurado bajo la misma póliza. Estrictamente, si mi vecino me causa daños a mí y todos estamos bajo la misma póliza, yo no le puedo reclamar a la póliza del edificio mis daños, porque estamos bajo la misma póliza. Pero si yo contrato un endoso de responsabilidad civil cruzada, entonces sí puedo pedirle a la aseguradora que cubra los daños de todo el edificio, independientemente de que los daños hayan sido causados por uno de los asegurados. Esto en el mar aplica totalmente diferente y sería algo más así como de la parte proporcional del daño que causaste es lo que vas a pagar.
porque en marítimo sí tenemos unas formulitas matemáticas para determinar qué tan responsable fue cada uno de los barcos. Entonces es como si tuviéramos un choque en periférico, ¿no? ¿Cuál de los dos autos fue más responsable? Y a partir de esta responsabilidad vas a pagar, pero también entonces diríamos, bueno, pero ¿sabes qué? Tu auto cuesta 1,5 millones de pesos y tu auto cuesta 50,000 pesos. Entonces, de la cuantía de tu total, también vamos a sacar un cálculo proporcional para tu responsabilidad. Cosas que definitivamente si las queremos aplicar en tierra no funcionarían, ¿no? Si mi auto vale 50,000 pesos o vale 1,5 millones, de todas maneras yo tengo que ser responsable por todos los daños que cause. El contrato de seguro se va a entender como el contrato por el cual el asegurado se va a obligar mediante el cobro, perdón, el asegurador se va a obligar mediante el cobro o la consideración de una prima para participar en la pérdida del interés asegurable. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque es importante. Constantemente creemos o tenemos el entendido de que una aseguradora va a responder del 100% de mi daño. Si yo necesito una cirugía de la vesícula, voy a esperar que el 100% de mi cirugía y de mis gastos médicos, de honorarios, medicamentos y demás, me los pague el seguro. Así no funciona. El seguro realmente lo que hace es ser parte de mi pérdida y lo mismo que ocurriría en un seguro médico, pasaría en un seguro de carga o en un seguro marítimo en general. Yo voy a tener un deducible, que es la parte proporcional de mi pérdida, y puedo llegar a tener un coaseguro, que normalmente está expresado en porcentajes, que es, digamos que la parte del seguro que yo voy a responder. El riesgo se va a entender en la terminología de la aseguradora va a tener diferentes sentidos, pero normalmente se va a entender como el objeto asegurado, como el riesgo posible de ocurrencia por azar, tiene que ser siempre por azar. Si yo sé que va a pasar mi riesgo, entonces ya no lo puedo asegurar. Y también lo podemos entender como la obligación de la prestación del asegurado. En las características esenciales vamos a tener que es incierto, aleatorio, concreto, lícito. Yo no puedo asegurar nada que sea ilícito. ¿Y qué pasa si yo traigo mi carga y resulta que mi carga es piratería? Si se pierde, aunque la tenga asegurada, si la aseguradora puede demostrar que tu mercancía era mercancía pirata, no te va a pagar nada porque estás haciendo un acto ilícito. Tiene que ser fortuita y debe de tener un contenido económico. Cuando hablamos del contenido económico, nos estamos separando entonces de la parte de responsabilidad por daño moral. Y tenemos que algunas legislaciones también requieren que sean posible. Aquí en el tema de posible es bastante interesante porque como yo les comentaba, el seguro marítimo tiene muchísima injerencia del tema de derecho inglés. En el derecho inglés yo sí puedo asegurar cosas que no necesariamente son posibles conforme a lo que conocemos. Es decir, yo puedo asegurar al monstruo del lago Ness si quiero. Yo puedo decir, oye, ¿sabes qué? Mi embarcación anda por el lago Ness, me preocupa que el monstruo del lago Ness me vaya a causar un daño a mi embarcación, entonces yo puedo pedir esta cobertura. En México yo no podría emitir una póliza de este tipo porque no sería válida. Y vamos a tener nuestras partes importantes, que sería el contratante de la póliza, normalmente va a ser el tomador del seguro, y en él va a radicar la obligación del pago de la prima. Tenemos el asegurado, que serían las personas vinculadas íntimamente que pueden motivar al pago de la indemnización. Yo no necesariamente tengo que tener en la misma persona al contratante de la póliza y al asegurado. Como cuando yo contrato un seguro de gastos médicos. Yo, madre de familia, puedo contratar un seguro para mis hijos. Mis hijos serían los asegurados. Sin embargo, yo quedaría como contratante de la póliza. Lo mismo pasa cuando estamos hablando de transporte de mercancías. Lo único que sí es importante es que yo debo de probar que hay un interés real en esta mercancía. Generalmente va a ser el propietario, pero ahí vamos a depender también de los Incoterms, que seguramente hay muchas personas mejores que yo
para explicar el tema de Incoterm. Dependiendo del Incoterm que yo tenga, va a ser la relación que tengo con mi seguro. ¿Por qué? Porque pues hay Incoterms que permiten usar seguros de una manera y otros que no. Entonces hay que voltear a ver el tema del Incoterm. Y el beneficiario, que va a ser la persona que tiene el derecho indemnizatorio. Aquí, porque es también importante, porque cuando hablamos de embarcaciones o hasta de mercancía, muchas veces la mercancía resulta que es del banco. ¿Por qué? Porque el banco queda como asegurado preferente porque lo saqué con un préstamo. Entonces, mi beneficiario puede ser el banco, por ejemplo, o puede ser cualquier otra persona tercera que tenga un interés. Pérdidas consecuenciales. Hace rato platicamos del tema de la pandemia. La mayoría no teníamos preparación para esto, pero muchas empresas sí tenían pólizas de seguros que incluían algo que se conoce como interrupción de negocios o business interruption. Las empresas que tenían esta cobertura pudieron cobrar pérdidas consecuenciales por todo el tiempo que estuvieron cerradas. Esto es importante voltear a ver dependiendo la legislación. Hay legislaciones y hay tribunales, porque esto ya se llevó a tribunales, que dijeron que sí había que cubrir los consecuenciales de el COVID y había otras que no, pero casi en todo Estados Unidos, por lo menos, sí se obligó a las aseguradoras a perder todo el tiempo que las empresas tuvieron que estar cerradas. Aquí, por ejemplo, si yo hubiera traído mercancía en el Ever Given o en alguna de las embarcaciones que quedaron atoradas por el Ever Given, si yo tengo mi cobertura de pérdidas consecuenciales, puedo llegar a cobrar una indemnización porque se echó a perder mi carga, porque a lo mejor y resulta que yo traía alguna mercancía de temporada que ya no me va a servir o que ya no va a tener el costo que tenía. Aquí es donde yo voy a meterlo, en pérdidas consecuenciales. Y va a proteger como tal la pérdida económica derivada de la paralización o del entorpecimiento de las actividades del negocio. Cuando estamos hablando de temas de mercancía, va a depender de el tipo de póliza que estemos contratando, pero tenemos unos términos internacionales, usualmente se usan las cláusulas del instituto, que nos van a permitir o no cobrar este tipo de indemnizaciones. Las cláusulas del instituto están divididas en A, B y C, siendo la A la más robusta, pero casi nadie la pide porque es muy cara. Ahí sí tenemos pérdidas consecuenciales. Si yo tengo una cláusula C, no voy a poder cobrar esto independientemente de si se presenta. Pues es importante comprender, como yo les platicaba, hay muchísima injerencia del derecho inglés, entonces hay que voltear a ver que, bueno, para yo tener un contrato en temas de derecho inglés tengo que tener una oferta, tengo que tener una aceptación y tengo una consideración. La consideración sería una prima. Es decir, que para marítimo difícilmente yo voy a poder tener una póliza de seguro como estas que nos ofrecen cuando compro un auto. Que si tú vas a comprar un auto te dicen, oye, ¿sabes qué? Pues tú vas a regalar el seguro. Este tipo de regalos de seguros no tan fácilmente va a poder funcionar cuando estamos hablando de seguro de carga o de seguro marítimo como tal, porque no tengo la consideración o mi pago de prima. Y bueno, el tema de los Books of Authority, que sería como la doctrina, y la costumbre van a ser sumamente importantes porque tenemos todos los usos y costumbres mercantiles y yo voy a poder invocar estos mismos si llego a tener que irme a juicio por alguna situación parecida. Volteamos a ver todo el tema de los torts, que serían parecidísimo al tema de responsabilidad civil actual en México. Entonces tenemos todo el tema de derecho de daños que yo les expliqué hace un momento y tenemos el tema de las acciones o inacciones perjudiciales en materia civil. Criterios que son muy importantes. El tema de derecho marítimo y seguro marítimo, se vuelve relevante entender que yo puedo usar criterios internacionales, sobre todo de derecho inglés, para invocarlos en un juicio en México. No los voy a poder meter directamente como si fueran ley, tal cual, pero sí los puedo usar como doctrina, porque es justamente parte de lo que platicábamos hace un momentito de los Books of Authority y de la costumbre que nuestra ley permite. Y tenemos muchos casos ejemplares interesantes, pero pues se los dejo aquí ya más adelante si ustedes quieren verlos, se los recomiendo, la verdad es que vale mucho la pena. De lo que están hablando es que, bueno, en resumen, tiene que haber un daño que sea reparable, tiene que ser un hecho ilícito en cuanto a la causa,
pero lícito en cuanto a la mercancía, digamos, y un incumplimiento o omisión de deber de cuidado. Aquí tenemos 3 casos ejemplares que nos ayudan a ejemplificar qué se entiende por deber de cuidado, porque siempre va a haber límites. Tenemos también casos que nos hablan del nexo causal. ¿Por qué? Porque si yo quiero responsabilizar a alguien, tiene que haber un momento en el que diga, ¿sabes qué? O sea, no puedes estar responsabilizando al papá, al abuelo, al bisabuelo y al tatarabuelo. Tiene que haber un momento en que se rompa una causalidad directa del daño. Y que, por supuesto, esta causalidad sea de manera comprobable. Y bueno, también tenemos aquí varios casos muy interesantes. Los excluyentes generales de responsabilidad que vamos a tener es el tema de la culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Esa va a ser la básica. En México todavía no es tan fácil decir, oye, ¿sabes qué? Sí atropellé a esa persona, pero se cruzó corriendo por periférico. Pero esto, si pasa en Estados Unidos, por ejemplo, sobre todo en Las Vegas. Si en Las Vegas yo cruzo en línea la calle y un carro me atropella, no solamente no me van a pagar, yo le tengo que pagar al auto sus daños. Y hacia esto se está refiriendo el tema de la culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Caso fortuito, fuerza mayor, el tema de COVID. Yo no pude entregar la mercancía porque me cerraron el puerto en la India y me era imposible poder hacerlo. Ahí yo tengo un tema de caso fortuito o fuerza mayor. Es ajeno y es irresistible. La misma situación. No es que yo no quisiera entregarte mi mercancía, sino que me cerraron el puerto. Y tiene que ser inevitable, imprevisible. Y aquí hay otro precedente también muy interesante, que es el Ogopogo, ocurre en Canadá, que es que la gente comete errores, sobre todo cuando está bajo situaciones de estrés extremo, de situaciones que no puede controlar, específicamente cuando hay un accidente o una situación de riesgo. Por ejemplo, en este caso son personas que se caen a la borda y obviamente tenemos que rescatar primero la vida antes que cualquier otra situación. ¿Y qué pasa ahí? Que yo puedo invocar que la gente comete errores cuando está bajo presión. Cuando hablamos de temas de seguro marítimo, vamos a tener básicamente 4 diferentes grupos de seguro marítimo. Y se van a dividir de manera tal que no sea más fácil comprenderlos. En las complejidades de suscripción en México, y que yo les recomiendo que de verdad volteen a ver muchísimo esto, sobre todo cuando están asegurando embarcaciones. Cuando es carga no es tanto este problema, pero cuando estamos hablando de embarcaciones como tal, es tu fronting. El fronting quiere decir que yo, aseguradora mexicana, voy a ir a contratar un reaseguro a Reino Unido, a Noruega, a Suecia, pero tienen que ser las condiciones idénticas. Si mis condiciones del contrato de seguro y de reaseguro no son iguales, puedo tener problemas. Si aquí hay alguien que sea proveedor de nuestra petrolera nacional, tengan muchísimo cuidado con este tema de los frontings. Y bueno, el tema de las aseguradoras tradicionales. En el pasado, hace todavía unos 10 años, era poco frecuente encontrar aseguradoras tradicionales, las que nos aseguran hasta los autos o las casas, en el negocio de carga o negocio marítimo, pero cada vez hay más y pues ya es más fácil, hasta puedes cotizar en línea. ¿Cuáles son estos 4 que yo les comentaba? Va a ser el de casco y maquinaria, que básicamente va a ser el daño físico que pueda llegar a tener la embarcación o la maquinaria. Mi póliza de guerra y relacionados, por ejemplo, aquí entraría la piratería, la pérdida de flete o el loss of hire. Yo tuve una colisión en mi embarcación y se tiene que ir a astillero a tener reparaciones durante 3 meses, pero esos 3 meses yo ya los tenía apartado, rentado o fletado para un tercero. Entonces yo puedo pedir, si tengo esta cobertura de pérdida de flete, puedo pedir que se me dé una indemnización por el flete. Normalmente esta va a tener días contados. ¿Qué quiere decir con días contados? Te va a decir, ¿sabes qué? Tus primeros 15 días no los puedes cobrar y después puedes cobrar hasta 30 días por pérdida de flete. Pero de todas maneras ayuda mucho a amortizar. Y la pérdida total o pérdida total constructiva. Pérdida total, pierdo mi auto completo.
pérdida total constructiva, resulta que reparar mi vehículo va a salir casi en lo mismo que comprar uno nuevo. La mayoría de las aseguradoras manejan una pérdida total al 70% del costo. Esto también aplica para las mercancías. Si el costo de recuperación o de lograr que tu mercancía llegue a puerto va a ser de más del 70% del costo real de tu mercancía o de la embarcación, generalmente también aplica en vehículos y en autos en tierra. Les menciono también mucho el tema de vehículos porque muchas veces tenemos incluso seguros multimodales. ¿Qué quiere decir el seguro multimodal? Que yo tengo mi pie que corresponde al mar, pero prácticamente baja el contenedor, lo suben al tráiler y se sigue. Y puedo traer mi multimodal con seguro también. Entonces también hay que voltear a ver qué es importante la parte de tierra. Tenemos otro tipo de aseguradora o de aseguranza que es el de protección e indemnización, también se le conoce PANDI. Y aquí vamos a tener todo el tema de responsabilidades, abordaje, colisión, si yo le pego un tercero, sería todo lo que sería como responsabilidad civil o daños a terceros, accidentes personales, si un pasajero se resbala. Normalmente los estibadores, que son las personas que ayudan a cargar cosas o a descargar las cosas, no van a estar incluidos aquí, pero va a depender de la legislación y de la póliza que yo tenga. Y la responsabilidad que yo tengo por la carga. Normalmente la responsabilidad que la naviera tiene por la carga va a estar limitada por mi contrato y por las cláusulas que les comentaba hace un rato del instituto. En los temas de carga, a veces pareciera que no pasa, pero la verdad es que sí llegan a presentarse accidentes muy grandes. Y como platicábamos hace un momento, ¿no? El tema del Ever Given, a lo mejor y al principio hasta nos reíamos porque pensábamos que no iba a pasar nada, pero pues resultó que sí pasó y fue bastante catastrófico. Cuando hablamos del casco y maquinaria, en el Ever Given, todo lo que tuvo que ver con este daño al casco como tal que tenemos directamente, eso estaría por casco y maquinaria. En el caso que va a depender, porque por ejemplo, si llevaba cláusulas del Instituto de Londres, del Lloyds, difícilmente la carga iba a poder reclamar como tal. Pero si llevaba otras condiciones, ahí entraría el Club de Protección e Indemnización. Dependería mucho de con quién teníamos nuestra contratación. En los temas de carga vamos a tener los siguientes riesgos como tal que tenemos que considerar. Temperaturas extremas, sobre todo cuando traigo contenedores con refrigeración, los famosos reefers, tengo que voltear a ver el tema de temperaturas extremas. ¿Qué pasa si yo estoy trasladando moras o aguacates y por alguna razón mi temperatura se sale de control? Vamos a tener aquí un tema de temperaturas extremas que nos puede causar descomposición, retraso, y sobre todo cuando hablamos de perecederos o a lo mejor de mercancía que es de temporada, también va a ser muy importante el tema de retraso. Mojadura, a veces porque hasta se filtra del mismo contenedor. Tuvimos un caso hace unos años, era una embarcación de estos boats, traía cemento. Por X y Y situación, circunstancia, una esclusa permitió la filtración de agua y pues para los que no lo saben, si tú le echas agua al cemento se pone duro. Entonces ya se imaginarán el problema. No solamente tuvimos el problema de la carga como tal, que se echó a perder, sino que al el cemento hacerse duro tronó el casco. Entonces fue un tema terrible y muy costoso, tanto para la embarcación como para los que estaban esperando su mercancía. Pérdida, simplemente que se pierda tu mercancía. A veces lo sabes y a veces no lo sabes. A veces te das cuenta hasta 3 días después o una semana después cuando abres tu contenedor. Temas de contaminación. Contaminación muchas veces parece que no pasa. Esto generalmente es obligación de la naviera o de la persona que hace el consolidado. Si yo estoy haciendo un consolidado del contenedor, es mi obligación saber qué estoy metiendo en el contenedor y que toda la mercancía sea compatible. Cosas que nos han pasado, por ejemplo, hace varios años, en un contenedor pusieron queso Gouda y chocolates.
Por supuesto que todo el chocolate se echó a perder porque olía a queso. También tuvimos otro caso en el que pusieron desinfectantes y fertilizantes, que además los fertilizantes en sí mismos deben de viajar en situaciones como hazmat, pero bueno, eso fue aparte. Y pusieron productos que eran alimenticios, no recuerdo exactamente, creo que eran dulces, pero pues por supuesto se contaminaron y no solamente olían a los desinfectantes, sino que podían ser hasta un potencial riesgo para la salud. Y todo este tipo de cosas pues son al final del día responsabilidad de quien está haciendo el consolidado y de la naviera. Abordajes, si tengo una varada, si tengo avería gruesa, es decir, que tengo que sacrificar parte de la mercancía para salvar el resto de la mercancía o salvar la embarcación. Si se viene un temporal que no me permite llegar o me voltea la nave, un cambio de ruta durante el viaje, eso pasó mucho ahora con el Ever Given, que algunos dijeron, ¿sabes qué? No, yo sí voy a rodear todo y obviamente eso les iba a tomar más tiempo. Mojadura por interferencia de agua salada también constantemente pasa, falta de idoneidad del buque. Estos son de los riesgos que normalmente ninguna aseguradora te va a cubrir, pero son riesgos que tenemos que considerar para nosotros, ver que nuestro buque efectivamente sea idóneo para estar en la mar. Otros riesgos de mar que pueden ser generales, incendio, explosivos, aquí lo que tenemos como mercancía que se considera hazmat, como comentábamos hace un momento, los fertilizantes, fugas radioactivas, oxidación. La oxidación generalmente no va a estar cubierta y va a ser muy difícil conseguir una cobertura. El derrumbe igual. Vicios propios de la mercancía, quiere decir que desde antes de que el contenedor subiera a la embarcación ya estaba echada a perder la mercancía. Derrames. El tema de derrames es muy delicado porque tenemos un capítulo, una ley internacional, un tratado internacional, el MARPOL, de contaminación. Si yo contamino la mar, es sumamente caro, además del daño en sí mismo, es muy caro. Y si no tienes un seguro, puede ser bastante complicado si se te caen los contenedores al agua. La fermentación pasa mucho, sobre todo con el tema de las frutas. Prácticamente todas las frutas fermentan, entonces tenemos que tener esto también considerado. Germinación o que se presente el moho o vaho. Al final del día, cuando estamos haciendo transporte marítimo, se presentan todas las condiciones para que se genere hongos, para que se generen moho. Se supone que idóneamente, por eso deben de estar los contenedores en buen estado para reducir este riesgo. Pero pues a veces simplemente pasa. Las exclusiones clásicas del seguro de carga, esto hay que voltear a ver nuestra póliza de manera individual, porque a veces no están estas, pero estas son con las que más normalmente vamos a encontrar. Es el retraso, como les comentaba, lo que pasó con el Ever Given, casi todas las condiciones del instituto van a decirte que no te cubren retrasos, pero a veces te permiten ponerla de manera adicional. Un embalaje deficiente o inadecuado. Si yo no embalé de manera adecuada, no voy a poder cobrármelo a mi aseguradora. La merma esperada o pérdida normal de peso y volumen, sobre todo en cereales tenemos mucho este tema. Falta voluntaria del asegurado. A veces el asegurador realmente quiere que se pierda la mercancía porque le conviene cubrir el seguro. Entonces, obviamente aquí tampoco. Vicio propio, como comentábamos hace un momento, a lo mejor, y ya venía echada a perder la mercancía, pero yo de todas maneras la subí porque quiero cobrar el seguro. Uso y desgaste normal. Oxidación y la merma en la carga granel, que generalmente siempre va a existir. Obligaciones del asegurado van a ser la mitigación, la reducción del daño, notificación inmediata a la aseguradora, la presentación por escrito de la reclamación y proporcionar información. Esto es súper importante porque al momento que yo presento mi escrito de reclamación, empiezan a contar los días para que la aseguradora haga sus cosas. Si yo no lo hago, no lo van a hacer. Y hay un cuarto tipo de seguro marítimo que algunos dicen que no es realmente seguro marítimo, que más bien es seguro de operación costa afuera, pero se los comento porque algunos tienen operaciones logísticas con petroleras y cada vez estamos viendo más el tema de captive insurance. También para energías nuevas, energías renovables, también se está viendo mucho este tema. Y sobre todo para empresas que trasladan materiales tóxicos o de alto riesgo como los hazmats. Aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Yo aseguradora, yo empresa, a lo mejor por ejemplo petrolera o empresa de químicos, como ninguna aseguradora me quiere asegurar o las que me aseguran muy caro,
creo una empresa satélite que se va a volver mi aseguradora. Esto no es lo mismo que asegurarme yo mismo o absorber el costo. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, es que yo no le pongo seguro a mi coche, pero porque yo sé que si mi coche tiene un accidente, yo lo voy a pagar con mis ahorros. Aquí no funciona así. O sea, aquí realmente se crea una empresa como tal para asegurar todas las operaciones. Incluso si se hace de buena manera, puede llegar a ser hasta redituable y volverse negocio para estas empresas. Entre el 75 y 96% de los accidentes derivados son por errores humanos, negligencia y mantenimiento inadecuado. Pareciera que es muchísimo, pero realmente casi siempre es un error humano y sobre todo el exceso de confianza. En temas marítimos nos hemos acostumbrado a confiar muchísimo en la tecnología y constantemente eso causa accidentes. Los días que más accidentes marítimos vamos a tener es los fines de semana. Generalmente es el viernes el día que más accidentes hay, pero el domingo son los más mortales. Y esto también aplica para transporte en tierra. Generalmente los domingos son los días que tenemos los accidentes más mortales. Si tenemos un accidente, vamos a tener que poner siempre en salvaguarda la vida de las personas para evitar daños y, pues, por supuesto, voltear a ver si tenemos acciones directas. La limitación de la responsabilidad, yo les contaba hace rato que yo puedo decidir si se limita mi responsabilidad o no, y muchas están limitadas ya por temas internacionales. Puede ser tanto por ley como por contrato. Contractual se recomienda siempre el 10%. Puede haber una limitación internacional que es por el tonaje o por el peso de la embarcación. La OPA es específica para Estados Unidos o por aceite o demás. Algunas son irrenunciables y no puedo limitar los daños a la persona, a la vida y todo lo que tenga que ver con derechos humanos. No debo de mentir, si yo sé que mi embarcación vale X, tengo que asegurarla por X. Si yo la indemnizo por más o por menos, al momento de hacer el ajuste de la pérdida, se va a hacer con el valor total y voy a terminar perdiendo, ya sea que la haya asegurado por más o por menos. Siempre hay que hacer temas de ubicación, salvaguardar, paralizar actividades o no, y todo lo que tenga que ver con derrames ambientales. Por tiempo ya no me voy a meter tanto en eso, pero bueno, una reclamación ya pasó, resulta que mi mercancía se cayó al mar, ¿qué hago? Tengo que notificar de la realización del incidente. Esto va a hacer que se designe un ajustador, un surveyor, un liquidador de averías o comisario, va a depender el nombre dependiendo del país. Esto va a empezar a integrarse en la reclamación, se va a decidirse el salvamento, es decir, qué sirve todavía y se puede vender, y si existe algo que todavía sirve, se lo va a quedar la aseguradora, si hay recuperación, y la subrogación. Tengan muchísimo cuidado, porque si la subrogación es contra algún, a lo mejor ya es tu aliado comercial, probablemente te va a convenir que tu póliza de seguro tenga una cláusula de no subrogación, porque si se subrogan, ¿qué quiere decir? Resulta que el error fue de la naviera, pero esta naviera, tú tienes una super relación con la naviera y no te conviene perderla, o resulta que es la única que va a este destino. Si yo aseguradora me subrogo contra tu naviera, probablemente tu naviera ya no te va a querer prestar servicios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú desde que contratas tu seguro le dices, oye, pero no te puedes ir a reclamarle a la naviera. Te van a cobrar un poquito más, pero te vas a evitar este problema. Temas de comunicación, siempre hay que hacer comunicación y decidir si se amerita el Maritime Inquiry o una petición o comisión de investigación marítima. Estas generalmente van a ser en accidentes graves, accidentes que ponen en riesgo la vida o que pueden ser catastróficos. Por ejemplo, el caso del Evergreen, por supuesto que requirió un Maritime Inquiry por lo catastrófico que fue para el comercio internacional. ¿Qué es lo que estás buscando con tu investigación? Identificar todos los factores críticos para que no vuelva a pasar. Básicamente esto sería. Y los puntos centrales van a ser que no te vuelva a ocurrir y que si tienes la necesidad de hacer cambios legislativos porque sabes que esto es una mala práctica o fue derivado de una mala práctica o de algún tema de mantenimiento y demás, pues vas a tener una manera de evitarlo. Normalmente siempre van a haber una combinación de acciones críticas que nos lleve a un incidente grave hasta para la pérdida de un contenedor. Es muy raro que sea exclusivamente porque, por ejemplo, las famosas olas monstruo.
Las olas monstruos son un hecho, verdaderamente existen, pero son muy poco probables. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, fue una ola monstruo, a lo mejor, y la ola monstruo sí definitivamente no había manera de que la evitara, pero constantemente va a haber un error, a veces cosas tan simples como que el capitán dejó el puente solo porque se fue a servir café, y créanme, eso verdaderamente pasa. SMS quiere decir que vas a tener todos tus sistemas de manejo y control de seguridad de manera adecuada y va a estar actualizada conforme lo que sucede, lo que solicita la legislación internacional. Y una tendencia que vemos prácticamente histórica es la criminalización de la gente de mar. Desafortunadamente, muchas empresas buscan chivos expiatorios y los responsables terminan siendo los capitanes, o a veces ni siquiera los capitanes, a veces hasta simplemente tripulación, hasta de limpieza, cuando ni siquiera tienen un tema verdadero o relevante de responsabilidad. Aquí tenemos que trabajar todavía muchísimo en el tema, pero me parece relevante siempre sacarlo a colación. ¿Por qué? Porque no podemos seguir culpando a los operadores cuando muchas veces la responsabilidad es negligencia de la misma operadora. Y pues por mi parte, eso es todo por hoy. Espero que les sirva y quedo atenta si tienen alguna pregunta, duda, comentario. Y bueno, aquí tenemos de Ana Rosa Gutiérrez, maravillosa exposición, ¿no? Agradeciendo a Isabel García, todos, digo, hagamos un trueque, pero ustedes también, porque nos abren hasta, aquí me encantó un comentario que dijo que no entendía tanto del tema, pero que con esto despertaste el interés de entender más, ¿no? Conocer más, así que de parte de todo, digamos, la comunidad, hagamos un trueque, queremos darte un reconocimiento virtual en el que dice TLC Magazine México, llegamos a un trueque, otorga el presente reconocimiento a la maestra Lindsay Garnica por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Seguro Marítimo el día 22 de noviembre del 2021, firmada por el doctor de la Torre y su servidora. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Ya se me escapó? No, aquí estoy. Es que ya no te vi en la pantalla, dije, ya se me fue. No, acá estoy. Es parte del elemento del internet, de repente dije, ay, ya no la vi. Pero un aplauso de parte de todos, muchísimas gracias, la verdad es que extraordinaria exposición.